buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a tu canal de YouTube en Charlacón, un canal donde tendrás la oportunidad de poder mostrar y ver el potencial de cada uno de nuestros invitados. Y uno de nuestros invitados el día de hoy es un ingeniero ambiental. Él también escribe, también es poeta, y hace tantas actividades, ahora sí que tiene demasiados potenciales, pero hoy nos va a hablar como ingeniero ambiental y tiene un gran tema que estoy súper segura te va a interesar. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube En Charlacón. Y el tema del día de hoy es una visión humana de la ingeniería ambiental. Y el experto en esta materia es el ingeniero Carlos Arturo Valencia Montoya. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Reina. Buenas tardes a todas las personas que siguen este canal. Oye, tantas cosas que haces, tantos potenciales que tienes, pero en Charlacón nos traes un tema y vamos a conocer cosas súper importantes y sorprendentes que a veces ni nos imaginamos. ¿Qué hay con esta visión humana de la ingeniería ambiental? Eh, Reina y amables escuchas. Para poner en contexto la idea de por qué yo me adentré en el contexto humano, la visión humana del medio ambiente, eh, tengo que devolverme un poco a un momento en que siendo gerente del acueducto de Chinchiná, me fui invitado a dar una charla sobre aguas en una universidad de la ciudad de Pereira. Yo allá empecé a hablar de la temática del agua potable, la crisis del agua potable, cifras, números, estadísticas y todo aquello que son muy buenos para ilustrar un tema, un contenido, pero que en el fondo no dicen nada. Pues bien, después de que yo termino la charla, una chica de primer semestre como se dice popularmente, me ha pegado una aterrizada de barriga con toda la presunción con la que yo iba y me hizo una sola pregunta. ¿Conoces a fondo los problemas ambientales de tu pueblo derivados de el agua? Yo como que no entendí. Entonces me remite a una paisana suya y de amigos mexicanos. Me remite a una profesora, Silvia Moreno. Ella escribió un texto extraordinario que se conoce con un acrónimo que se llama PAPE, P-A-P-P-E-P-A, PAP, problemas ambientales poco estudiados. Yo entro en un contexto muy particular con el conocimiento de la doctora Silvia Moreno, profesora universitaria mexicana, y ella me lleva a un tema increíble, a una socióloga, agrónoma, ambientalista y analista brasileña de origen austriaco, la doctora Ana Primavesi, quien tiene un libro maravilloso que se llama La gallina de los huevos de oro. Pues bien, yo leo este texto, yo me encuentro con algo claro, algo preciso, lo vi nítido. Aquí estamos en la ingeniería ambiental y en todas las ingenierías. Estamos deshumanizando el contexto, deshumanizando. Estamos quitando lo más valioso que hay, que es el ser humano, que es la persona. La estamos quitando de en medio, la estamos invisibilizando, la estamos escondiendo. Y dije, por Dios,
que estamos haciendo. Estamos trabajando unas ciencias mecánicas. Estamos manejando unos contextos totalmente desprotegidos de humanidad. Es así como digo, a ver, ¿qué se puede hacer por esto? ¿Cómo podemos enmendar este error? En una consulta con un hermano mayor mío que es psicólogo y que ha acogido la rama de la psicología humanística, me doy cuenta, venga, a la humanidad le falta humanidad, al medio ambiente le falta humanidad, a la filosofía le falta humanidad. Se precian de decir que son muy humanos, pero no. Me encuentro con un problema muy particular que es el del telón de fondo que me ha ocupado y es cuando declararon el paisaje cultural cafetero colombiano en el cual yo vivo en plena región del paisaje cultural cafetero. Me encuentro con que la preponderancia, la importancia, la significación que se le dio al paisaje cultural cafetero tenía que ver con los cafetales, con los cafetos, con los frutos, con las cerezas, con esto. Pero venga, ¿en dónde está el ser humano? ¿En dónde está el que siembra, el que hace el surco? ¿En dónde está el que cuida el cafetal? ¿En dónde está el que coge el café, el recolector, la chapolera? Y me encuentro con que la imagen que hay del recolector cafetero o de la chapolera es una figura totalmente anacrónica y totalmente desproporcionada en cuanto a comparación con el paisaje cultural cafetero. No sé si tú conozcas, si ustedes conozcan la efigie de Juan Valdés. Juan Valdés es un personaje estereotipado, elegante, con un sombrero barbicio de $700, con un zarape que aquí en Colombia lo llamamos bulera, ¿sí? Totalmente fino, sin una mácula de mugre en sus manos, que creo que ese señor nunca se ha metido a un cafetal y es supuestamente la representación, el ícono de los cafeteros. Nada que ver. Y lo acompañan unas reinitas de belleza, unas niñas figurines muy bonitas, muy lindas, pero no representan en ningún momento el contexto de la mujer recolectora de café. Entonces dije, voy a hacer un recorrido por nuestro paisaje cultural cafetero, pero dándole una visión humana al paisaje. Entonces, desde mi punto de vista de ingeniero ambiental, planteo una herramienta que había aprendido en la universidad, el DPC. El DPC es un trabajo, y para orgullo de ustedes los mexicanos, es una herramienta creada por ustedes los mexicanos. No sé si la utilizarán en la debida forma, pero la conocimos a través de un profesor de apellido Reyes, no recuerdo en este momento el nombre, un insigne profesor de la UAM, de la Autónoma de México, que plantea el DPC, diagnóstico participativo comunitario, comunal. ¿En qué consiste la herramienta del DPC o diagnóstico participativo comunitario? Simplemente es una reinversión de la conceptualización. Ya no soy yo, técnico, licenciado, doctor, profesional, el que voy a decirle al campesino usted qué tiene que hacer. Tengo que ir yo, técnico, profesional, donde ese campesino agrario a que me diga qué es lo que tú sabes,
¿Qué es lo que tú necesitas para tu mejora? ¿Cómo te ves tú en este proceso? ¿Qué parte eres tú de este proceso? ¿Y cómo se logra involucrar ese hombre, ese ser humano, esa persona humana en el contexto de la carrera? Entonces, con el diagnóstico participativo comunitario y siguiendo estos lineamientos que yo había tomado anteriormente, me doy cuenta de algo. Habíamos invisibilizado a los cafeteros, al cafetero campesino, al cafetero recolector, al cafetero sembrador. Y así, no solamente en lo de la cultura cafetera, no en todas las áreas. Vamos y estudiamos una microcuenca, vamos y miramos es el entorno, miramos la quebrada, pero no miramos quién es la persona que está en ese medio, en esas laderas de esa microcuenca. Entonces, aquí vuelvo otra vez a profundizar un poco y me encuentro con las teorías de Pierre Teilhard de Chardin, el gran jesuita francés, quien dice en un cuestionamiento en su libro El fenómeno humano, que habla que la ciencia en general y específicamente la ciencia del medio ambiente, pregunta él, ¿es una disciplina para el hombre, del hombre o por el hombre? Y él mismo concluye, esta disciplina y cualquier disciplina científica debe ser para el hombre, que el hombre es la razón de ser de la naturaleza, de la humanidad. Entonces, eso es lo que me ha llevado a meterme, a darle una visión dinámica, pero con una proyección eminentemente humana, que sea el hombre el protagonista y no el convidado de piedra, no el que ponen aquí como una figura decorativa, no, él es y está inmerso y es en torno a él, al ser humano, al hombre, a la mujer, que se desarrolla cualquier contexto medioambiental que se quiera llevar a cabo. Ahora, son personas, ahorita que estábamos hablando de la visión humana, la gente que hace todo este proceso y veía yo fotografías, eh, cómo va, cómo empiezan a recolectarlo, a llevarlo, en qué lo llevan, dónde lo depositan y todo el proceso que lleva este gran, bueno, en muy particular a mí el café es algo mágico, ¿verdad? Me encanta. Pero cuando vamos conociendo y viendo lo que es realmente la visión humana y participativa en todo este proceso, pues lleva mucho mérito a quien lo lleva a cabo en realidad. Mira, Reina y amables personas, voy a mostrarles en este momento una imagen. Voy a voltear la cámara para que miren aquí en ¿se está viendo algo de la imagen? Sí, Esto es la chapola del café. Este es el proceso, el inicio, que el llenado de esas bolsitas para que germine el grano y viene posteriormente, después de esto, viene ya la siembra, mira el recolector campesino del café, mira el rostro, la semblanza, mira en donde en un saco, en un costal de hecho de fique, de cabuya, él logra hacer la recolección. Mira otro campesino, otro rostro adusto, otro rostro de los que hacen y forman este contenido del paisaje cultural cafetero. Mire usted esta otra imagen que sigue acá. Mire cómo lo acarrean, cómo son seres humanos los que están llevando ese café, lo están llevando a través, sí, en unos costales, lo llevan desde el cafetal hasta el sitio en donde lo van a procesar, a manejar. Y aquí yo adorno esta esta imagen lo adorno con una canción de de un gran cantante mexicano, Javier Solís,
que un disco que se llama Moliendo Café, y donde dice por allá, el chas tristón, canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza. Lleva el Sambo Manuel en su alegría. ¿Sí ves? Ahí se demuestra claramente que ese campesino es un ser humano que vive, es un ser humano que siente, es un ser humano que sufre, que ama, que ríe. Entonces, ¿por qué lo tenemos que distanciar de ese proceso? Y nos hablan mucho del café, qué hermoso el cafetal, qué lindo el... No, pero ese café, para que sea así lindo, para que sea hermoso, requiere de qué? De esto, de las presencias, de las manos, de ese corazón que se le tiene que poner a esto como seres humanos. Porque es que si nos olvidamos de la humanidad, nos olvidamos de todo. Me encanta la transparencia con la que se habla, me encanta cómo poder, el valor que se le está dando al ser humano y no a las, pues podríamos decir que no a las figuras, eh, que se maneje la realidad, que se vea con qué cariño pueden estar tomando, quitándoles esos granos, esos depósitos, la realidad cual la estamos planteando, cual ahora sí que nos lo dice el ingeniero Carlos Arturo Valencia, todo este proceso hermoso que lleva y que veamos la realidad con la que se hace y se procesa este gran producto aromático. Entonces, el concepto tiene que ser muy claro. Aquí se es muy dado en mi país, se es muy dado a la tecnificación, a la mecanización. Yo estoy en una conferencia que ahí te había enviado dos fotos en una conferencia, cuando se buscaba en esa conferencia en la Universidad de Caldas, en el alma mater de la Universidad de Caldas, una de las universidades más importantes de Colombia, cómo se buscaba sensibilizar, oye la palabra, sensibilizar con el contexto del ser humano la repercusión que el cambio climático tiene en el ser humano. Pero no, aquí hablan del cambio climático únicamente pensando en la carencia de medios que va a haber a futuro para la producción industrial. Aquí se preocupan, mira un ejemplo. Hoy, hoy 1 de diciembre, inició operaciones una de las grandes hidroeléctricas de Sudamérica. Se llama Hidroituango. No sé si tú lo has oído mencionar porque ha sido un proyecto muy controversial. Y lo que le importa a las altas esferas de la producción de energía, a las empresas productoras de energía eléctrica en el país y a los conglomerados extranjeros que han aportado para el desarrollo de Hidroituango, les preocupaba más que las turbinas empezaran a generar anoche, antes de las 12 de la noche, sin pensar, sin preocuparse en que en las riberas del río Cauca, una de las grandes arterias fluviales de nuestro país, a orillas de ese río Cauca, están asentadas más de 3.000 familias, 3.000 familias de gente campesina, de hombres y mujeres humildes, de niños, de ancianos. No, importaba que anoche, antes de que empezara el día primero, esas turbinas estuvieran funcionando.
sin importar muy en el fondo que la creciente que se iba a generar del río Cauca por el vertimiento del embalse pudiera anegar sus tierras, pudiera desplazarlos, eso no les importó. Si ves, quitan al hombre, quitan al ser humano, lo quitan de en medio, ¿no? Se invisibiliza. Preocupaba más la multa de 13 millones de dólares que podía pagar, debía pagar la EPM, la Empresas Públicas de Medellín, que es la empresa protectora, perdón, propietaria, protectora no, propietaria de ese embalse, de esa hidroeléctrica, le preocupaba más los 13 millones que la cantidad de vidas que se pudieran perder. Así de sencillo. Entonces, cuando todo lo llevamos a una estadística, yo te hablaba a ti en una charla anterior sobre el tema de mi libro, que a mí me preocupó el COVID-19 cuando todo se redujo a cifras, a una estadística. Hoy van 50 muertos. Hubo 3 muertos más que el día anterior. Hubo 25 muertos más, pero le quitamos nombre a esos muertos. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, me vine a dar cuenta de el nombre de esos números que nos daban por ahí esporádicamente. Ve, el muerto número 17 de tal día fue un amigo tuyo que se llamaba Pedro Luis, que murió de COVID. Así. Entonces, mira, le tenemos que poner necesariamente nombre a esas estadísticas. Le tenemos que poner personas a esas estadísticas. Dejemos de ser tan fríos. O como decía el poeta muy conocido por ustedes, lógicamente porque es de ustedes, Amado Nervo, él decía con mucha propiedad, el momento en que el hombre se olvida del hombre, en el momento en que el hombre reniega del hombre, estamos renegando de nosotros mismos y nos estamos sumergiendo en una crisis de humanidad que no nos salvará a nadie. Y es muy cierto. Entonces, este es mi llamado. Esto es lo que yo quiero. Yo sé que soy una voz en el desierto en muchos aspectos. Sé que soy una voz en el desierto. Pero sé que detrás de mí hay muchos Quijotes. Hay muchos que se aventuran a decir, esto no está bien, esto debe manejarse distinto. Miremos a ese campesino, sentémonos con ese campesino y hagamos esto. Pero es que mira esta hermosura que te voy a mostrar, mira esta belleza. ¿Ah? Es hermoso, protegido, eh, este anciano, mira, con la comida para sus amigos. Me encanta este hombre, mira, este hombre recio, valiente, este titán de esos cafetales. Entonces, por aquí, lástima que se me ha perdido una imagen. Aquí está, aquí está. Mira, mira estas muchachas, llenas, dice muchachas campesinas, tejedoras de ensueños. Muchachas campesinas, tejedoras de ensueños, son las chapoleras, niñas mujeres de los campos que van recogiendo con sus trigueñas y amorosas manos el rojo fruto de los pródigos y generosos capitales. Ahí sí, si ves, ahí está esa chapolera, que sin ella no sería posible recoger ese café. Carlos, esto es, para empezar, un agradecimiento porque reconocer, aunque digamos que es cierto, que somos una voz en el desierto, tenemos que apoyarnos para poder, ahora sí que nuestra voz se oiga poco a poco y darle el reconocimiento al ser humano, tener esa visión como ahora sí como el ingeniero ambiental Carlos Arturo Valencia Montoya tiene para poderle dar el mérito a aquellos que hacen
posible todo esto? Acabas de hablar de algo muy importante también. Nos dijiste del libro. Tú tienes un libro, aparte, tantas aptitudes, tantos potenciales, y hablamos hoy de esta visión humana que tú tienes de la ingeniería ambiental, pues ya que eres un ingeniero ambiental, también comentamos que eres poeta y escritor. Coméntame súper rápido un libro que tienes, cuál es el título de ese libro, por qué te mencionan, por qué tus amigos, la gente que te conoce y de la cual yo sé que te tienen mucho respeto, te denominan lloviznado. A ver, del libro, el libro que acabo de presentar es un libro que tiene por título ¿Te acordás, hermano? ¿Te acordás, hermano? Pero con interrogación. Eh, es un libro que su título es entresacado de la letra de una canción que se llama Tiempos Viejos. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Y en ese libro yo trato de hacer una representación social de mi pueblo, es decir, sacar eso que nos representa como personas. Entonces, yo escribo un libro, yo ya estoy terminando, o ya terminé mi libro de historia no oficial de Chinchiná, un libro en el cual voy a presentar desde una perspectiva de los ensayos, de los relatos, de las narraciones, de los recuerdos, de las personas, hechos que han sucedido en mi pueblo. Entonces, de ese libro general de historia, yo entresaco unos hechos anecdóticos, unas representaciones sociales. Hablo de las cantinas, del borrachito, hablo de la pelea, la trifulca en el salón, pues de cómo se estila, y hago tres conceptualizaciones. Una, la de las cantinas, otra de hechos cotidianos que se observan a diario en las calles, el perrito callejero, el hombre habitante de calle que está siendo vigilado por su perrito, el pobre hombre que no lo atienden en una institución de salud, que le demoran un turno, todo eso. Y lo otro, algunas historias que nos identifican y que han marcado historia en el devenir urbano de mi pueblo. Historias como, por ejemplo, una historia sobre una máquina de coser, cuando había en mi pueblo las modistas caseras, las costureras caseras, o una máquina de escribir, de la cual me siento orgulloso todavía de tener mi máquina, mi vieja máquina de escribir. Esas historias. Porque es que a veces nos ponemos muy trascendentales y nos vamos por allá pues, a un fondo, cuando Richard Wagner, un gran escritor con apellido alemán, pero de nacionalidad guatemalteca, escribió un libro maravilloso que se llama El alma de las cosas. Y en El alma de las cosas, Richard Wagner dice que aquí hay amor en lo que te voy a mostrar. Ese campesino haciendo un alto en sus labores, ese que dice cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar, cantares de cafetal para olvidar mis pesares. Ese campesino que se sienta a la vera del camino a comerse en una ollita, en algo, su alimentación diaria, ese es el alma de las cosas. Entonces, yo quise sacar eso, es alma de las cosas, para narrarlas, para decir. En cuanto al sobrenombre, me preguntas, en la historia, pues, se remonta ya casi un siglo, no, ya más de un siglo, de la guerra de los 1000 días, una confrontación bélica que hubo en Colombia, una guerra civil entre dos bandos
de los partidos tradicionales políticos, partidos políticos tradicionales de Colombia, los liberales y los conservadores. Entonces, en esa guerra, hubo un chico abanderado que era pecoso, el picadito de pecas, cara, y lo llamaban el lloviznado por lo pecosito, sobrenombre que se le pone a las personas. Y dos combatientes, dos veteranos de esa guerra, habían venido por estas regiones y deambulando, caminando por todos lados. Vieron a mi padre en ese entonces, un chicuelo, un chico de 10, 11 años, sé yo, una vereda que se llama Cartagena, aquí en un municipio cercano a Chinchiná que se llama Palestina, y vieron al chico este, a mi padre, y dijeron, mira, ¿a quién se parece este chico? Al lloviznado, dijo el otro. Y ya mi abuela, madre del chico este, ¿y cómo así que el lloviznado qué es eso? Le explicaron el cuento. Y eso caló, eso penetró en la gente. ¿Qué pasa? Ya toda la gente, los vecinos, empiezan a llamar al chiquillo este lloviznado, lloviznado. Y fue creciendo y ese sobrenombre, ese apodo que había sido para él, fue migrando hacia la familia. Ya llamaban a la mamá del chiquillo y a las hermanas y a su familia los lloviznados. Los conocían, pues les hicieron una ampliación. Lógicamente, los sobrenombres tienen una característica, son hereditarios, o al menos en mi país pasa eso. En un estudio que yo hice sobre los sobrenombres, encuentro que hay sobrenombres que son aplicables a familias enteras, que pasan de generación en generación, de padres a hijos, y arropan todo un entorno familiar. Pues llegó el momento en que nosotros, hijos de ese mocosito, que traía ese sobrenombre, ese apodo, ese remoquete de lloviznado, nosotros empezamos a ser reconocidos como lloviznados. Aquí no había nada que hacer. Ya nos empezaron a conocer por el lloviznado. Hay una tendencia de los latinoamericanos a que cuando en las terminaciones ado, ado, nos tragamos, nos comemos, suprimimos la D. Candao, soldado, regalado, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ese lloviznado pasó a ser lloviznao. ¿Sí ve? Una profesora mía de inglés en bachillerato le llama la atención cuando oye lloviznao. Su fonética le da el now, lloviznao. Y entonces escribe en el tablero, llovi, snow, snow, nieve. No, así no es. Llovis, N-O-W. Llovis now, Llovis ahora. Sí, así es. Y entonces de allí, mi sobrenombre por eso tiene una connotación muy particular. Es en español y en inglés. Llovis now, Llovis ahora. Y todo el mundo me conoce por ese epíteto con la condición de que yo tengo que, todo lo mío lo tengo que marcar con el sobrenombre. Los chicos, los estudiantes míos en el Colegio Los Andes, me conocen por ese Jovis, una apócope del lloviznao, Jovis. Mi esposa, cuando estábamos en la universidad, éramos novios, un día después de 3 meses de noviazgo, le dije, ¿tú sabes cómo me llamo yo? Me dijo, lloviznao. Y cuando estuve en la política en mi pueblo, yo era el presidente del consejo municipal y lloviznao. Se ha generalizado tanto esto que cuando mi padre falleció,
hubo que colocar en los carteles fúnebres el señor Guillermo Valencia falleció y nadie sabía quién era. Nos tocó ponerle Jovis Now debajo para que supieran que era él el muerto y no otra persona. Si tú llegas a Chinchiná y preguntas por Carlos Arturo Valencia, pocas personas te podrán dar razón. Pocas personas. No obstante que soy una de las personas más conocidas en Chinchiná. Pero si tú preguntas por Jovis Now, sí, es ese. Es ese. Todo el mundo me conoce. Esa es la anécdota de mi sobrenombre, del cual, te repito, me siento orgulloso. Estoy feliz, todo el mundo me lo dice. Jovis, Jovis. Y así es. Qué orgullo. En aquellos momentos yo me imagino que debe haber sido algo fatal. O sea, ¿cómo me dicen? Pero hoy lo dices y lo manejas con un orgullo tremendo. Que poder mencionar y decir que somos amigos de Jovis es un gran orgullo. Tan bella, gracias. Ahora sí, Carlos Arturo, un estuche de monerías, escritor, poeta, ingeniero ambiental de profesión. Un gran tema que nos trajiste el día de hoy, una visión humana de la ingeniería ambiental. Darnos a conocer que tienes un gran libro que se titula, ¿lo tienes de casualidad ahí, el libro? Mi libro, perdón, me retiro un minutico de la cámara, ¿sí? Para mostrarlo. Sí, porque no nos podemos ir. Si ya hablamos de un gran tema, de un gran personaje, pues también saber quién es el escritor Carlos Arturo Valencia Montoya. Aquí está, esta es la portada de mi libro y aquí está pues, el contenido de mi libro sobre las crónicas y las historias de este Chinchiná que tanto amo, que tanto quiero y en el cual pues estoy muy empecinado. Y les doy una gran primicia. Uno de mis cuentos que se llama Desahucio, Desalojo y Lanzamiento, utilizando tres figuras del Código Civil colombiano. Desahucio es aquella acción judicial por medio de la cual le, le dicen a una persona que no tiene derecho a seguir viviendo en esa casa porque está atrasado en la renta, ¿sí? Lo que le pudo haber pasado a don Ramón en el Chavo del Ocho, en la vecindad. Como no pagaba la renta, ¿m? El señor Barriga le pudo haber hecho una acción judicial de desahucio. Después del desahucio, si la persona no desaloja la casa, le hacen un proceso de lanzamiento, es decir, le dan una orden judicial perentoria, que vas de la casa, vas de allí, y si no la cumple, viene lo que se llama, perdón, el desahucio, desalojo, orden de desalojo, el lanzamiento, que ya llega la fuerza pública, la policía, y saca todo el equipaje, todo el menaje doméstico, tira a la calle. Ese es el infame proceso que se ve. Pues nosotros eh, fuimos objeto de un lanzamiento hay años, muchos años atrás, y eso fue lo que me inspiró ese cuento, ese relato de ese lanzamiento. Y cómo iniciamos un peregrinar, porque cuando estábamos con el equipaje, el menaje doméstico en el andén, apareció un amigo de mi padre y en un camión montamos ese equipaje y no sabíamos para dónde irnos y arrancamos en esa noche. Y como dice el adagio o el dicho popular, supimos que anochecimos, pero no amanecimos en Chinchina. Nos fuimos. Nos fuimos a vivir a Cali, la capital de la salsa. Y ese cuento quedó inconcluso. Al decir de todos los que lo han leído,
todos me han dicho, venga, este cuento tiene que tener un principio, un por qué llegaron a esta situación, cuál fue la situación que los condujo a este hecho. ¿Y qué pasó cuando ustedes estuvieron allá en el Valle, en Cali? ¿Y qué pasó cuando regresaron a Chichiná? Porque ustedes regresaron. Entonces me picaron la curiosidad. Entonces me puse a descubrir los antecedentes, porque yo tenía un concomitante, pero no tenía un antecedente dentro de la estructura de la novela, el antecedente, el concomitante y el consecuente, ¿cierto? Entonces yo tengo un concomitante, el lanzamiento, el hecho concreto. ¿Cuáles son los antecedentes y cuáles son los consecuentes? Y me pongo a investigar en los consecuentes por qué llegué a esta situación y me fui dando cuenta de que esta situación inmediatamente anterior tenía otra, un poco más anterior y otra. ¿Sabes en dónde empieza esta novela que voy a escribir? Parece increíble. Me remonté hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los ciudadanos libaneses, sirios, palestinos y jordanos fueron desplazados hacia el Imperio Otomano, hacia Turquía, y cómo Turquía cogió todo este cúmulo de migrantes y no queriéndose comprometer con ellos, les expidió pasaporte turco y los arrumó en barcos y los mandó a esta parte del continente, del mundo, al otro lado del Atlántico. Y por eso los sirios, libaneses, jordanos, palestinos son conocidos todos con el genérico de turcos, sin ser turcos. Entonces, hasta allá me remonto, porque es que aquí viene la parte. Mi abuelo era sirio-libanés. Mi verdadero apellido fuera Chemas, pero como mi abuela no se casó legalmente con mi abuelo porque como él pertenecía a una ortodoxia diferente y era una época en la cual no había una permisibilidad de ese sincretismo de religiones, entonces no se podían casar porque mi abuela era católica, apostólica romana, y mi abuelo era católico maronita de una ortodoxia. ¿Sí ves? Entonces, ahí yo empiezo a derivar toda esta historia hasta llegar a un fracaso económico que tienen, porque el señor mi abuelo, eh, no sé en qué circunstancias, estoy todavía investigando y estoy tratando de elucubrar una serie de hechos, eh, le cogía de la escasa o de la buena hacienda en fincas que tenía la familia y envió su plata hacia la República Libanesa. Y por tratar de resarcir en algo, eh, se fueron a conseguir un contrabando de llantas, de gomas de llantas de carro, ¿m? Y fracasaron en el intento. La policía los cogió. Mi padre venía manejando el camión, ¿eh? Y quedaron presos por ese delito de contrabando. Y eso fue el deterioro, el acabose. Entonces, las escasas finanzas de mi hogar, de nuestro hogar, se vieron menguadas. Y eso va trayendo esta consecuencia. Y entonces ya hago todo un ordenamiento de todo esto y estoy elaborando mi novela que llevo un mes escribiendo a partir de ese primer hecho. Entonces, con esa circunstancia, esa es la primicia que les ofrezco. Yo aspiro a que en cuestión
de menos de un año esté sacando a la luz pública una novela que ya le tengo un título más o menos ensayado. Se llama Mucha tela que cortar. ¿Por qué el título? Porque estos libaneses llegaron a Colombia y vendían era bobelinas baratas, vendían mercancía, telas, el corte. Entonces, con eso, tela por cortar, mucha tela por cortar, es una de las. Y la otra posibilidad es buscar un título que se acomode a una especie de fusión en la comida, ¿eh? Porque déjame decirte de paso, me gusta mucho la cocina y aprendí de mi abuela una cocina, una rara mezcla. No, no pudiéramos hablar de fusión como tal, pero yo, por ejemplo, a partir de la albóndiga, que es un amasijo de carne, no sé cómo la llamarán en México, Albóndigas una también. bueno, esa albóndiga criolla latina, yo, mi abuela la aprendió a mezclar con el kibe, la carne árabe preparada con trigo y con especies, y entonces nosotros preparamos una especie de albóndiga árabe o un kibe colombiano, qué sé yo. Entonces, hacemos un tabule con repollo, con col, y así por el estilo. Entonces, he querido buscar algo como que hable de la fusión, eh, por decir algo, decir kibe, kibe de qué, de, de mondongo, de callos, cualquier cosa de estas. Entonces, estoy buscando eso. Esa es la proyección porque yo quiero significar esa incidencia que tuvo la presencia y el desarrollo y el devenir de estos libaneses que llegaron unos por Puerto Colombia en el Atlántico y otros por Buenaventura, el Pacífico, a estos lares. Entonces, en ese trabajo estoy, de esa arqueología familiar para hacer mi novela que les planteo como primicia. Wow, pues eso nos parece sorprendente. Y aquí una parte, ahora sí que en México te podemos decir que nosotros decimos que hay mucha tela de donde cortar cuando nos adentramos a una plática tan interesante que ahora sí que hay tanto que saber de esa plática y es ahí donde decimos, hay mucha tela de donde cortar y sabemos que todo esto lo vamos a encontrar en esa gran novela. Ahora sí, Carlos, a ver, tú dime algo. En Charla con podemos hablar y volver a hablar de ese otro potencial, así como tú de ser ingeniero ambiental y hoy nos estás hablando de una visión humana de la ingeniería ambiental y quizás nos podrías hablar de esas albóndigas con esos complementos porque quizás te conviertas en un Con el buen mayor cocinero, un buen chef. de hecho, en la parte de mi libro histórico, eh, tengo una apéndice, voy a ver si lo podemos mirar acá, a ver, eh, no me quiere funcionar ya aquí, ya me funcionó, espérate y verás, te muestro, a ver, yo trato de mostrarte rápidamente una precisamente de lo de la cocina, eh, porque hice un trabajo de la cocina tradicional de mi región, a la manera de un programa de gourmet, no sé si lo conozcas, es muy mexicano, por cierto, donde a Antonio ¿qué? Antonio Lebetier, algo así, él, espérate y verás, a ver, yo trato de entrar por aquí,
para mostrarte algo de eso de la comida. Ya, aquí ya lo encontré, ya lo voy a abrir. Entonces, este es los platos de la abuela, tradición montañera o campesina. Esta parte, mira, a ver, mira, en nuestro país hacemos, por ejemplo, arepas, que es una masa de maíz, hacemos migas, que es un revuelto de arepas desmenuzadas con huevo, y aquí ofrezco una variopinta variedad de nuestra comida, ¿sí? Boñuelos, que es un amasijo de maíz, los frijoles, que nosotros los consumimos distinto a como ustedes los mexicanos los consumen, las arepas, eh, las sopas, nosotros los, las cocinaduras que ustedes hacen son diferentes a las nuestras, y entonces manejamos todo esta variopinta de comidas. Entonces, yo tengo muchas recetas de la comida tradicional de nuestra región, que es muy propia, es muy autóctona, y aparte de eso, como te decía ahora, esa fusión de esa comida tan extraña de la comida árabe con la comida criolla, el tabule, el tajine, el hummus tajine, por ejemplo, como comida árabe, es un plato que se hace con garbanzo y con el tajine, el aceite de sésamo, ¿cierto? Pues nosotros hemos hecho variables tan grandes que hacemos inclusive un puré con papa y hummus tajine. O sea que hacemos tajine de papa, de patata, y así por el estilo. Entonces, una cantidad de variaciones muy interesantes dentro de esto. Y mi objetivo es compartir Pues sí, todo esto. y en Charla con hemos tenido tanta tela de dónde cortar con Carlos Arturo Valencia Montoya, porque nos ha dicho tanto, no tanto así que yo creo que próximamente lo vamos a invitar para que nos dé una de esas grandes recetas, nos enseñe, nos diga, y si es cierto, la cocina es muy diferente, pero yo sé que el sabor ha de ser también algo que nos va a sorprender mucho. Carlos, entonces, en CharlaCon te podemos invitar para que nos des alguna de esas recetas, algunas combinaciones, algo de lo que tú hagas. Pero acabas de decir que estás haciendo, puliendo una novela, y esa novela ya tienes quizás a quien le des la primicia para llevarla a algún canal de YouTube. Obviamente te escojo a ti como primera depositaria de esa novela. Me comprometo. Hago un solemne compromiso de que esa novela va a ser a través de tu canal, por ese interés, por esa deferencia tan especial que has tenido para conmigo y con otra compañera mía de Chinchiná, y por el interés que has mostrado en lo de mi pueblo a través de lo que nosotros te hemos narrado, Reina Guadalupe. Entonces hoy les decimos que esa gran novela se va a ir primero Dios al autor y sus libros. Este canal de YouTube que lo va a presentar así como ya presentó. ¿Te acordás, hermano? Correcto. Estamos comprometidos. Ya dijo.
Ya dijo. Palabra. Mano limpia y en orden. Carlos Arturo Valencia Montoya, ingeniero ambiental, poeta, escritor, maestro. Muchas gracias por haber estado en El Autor y sus libros y hoy por estar en Charlacón, donde conocemos y hemos cortado tanta tela para poder conocer un poquito más de ti. Tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo saber de ti? ¿Cómo saber en qué momento estás en Charlacón con ese nuevo tema? ¿Y por qué no de Ya tus sabes, libros? mi red social en este momento es la de Jovis Now, LOVISNOW, Jovis Now, @hotmail.com. Y mi WhatsApp, mi línea de WhatsApp es 321-630-2688. Estoy dispuesto a intercambiar conceptos, ideas, las preguntas que me quieran formular. A partir de este momento, mañana se clausuran actividades académicas y lectivas en el colegio para el cual trabajo, el Colegio Los Andes de acá de Chinchiná, donde yo me desempeño como coordinador de convivencia y en donde desarrollo también en ese colegio estos programas ambientales, estos programas que hemos hablado, porque muchos de estos procesos son elaborados a través del Colegio Los Andes, cátedra institucional, y entonces ya termino esta labor académica y entonces quedo totalmente libre. Voy a estar dedicado a seguir escribiendo, a seguir elaborando para entregarle a una hermosa mujer, una gentil dama que ha permitido que unamos unos conceptos de Colombia con el país hermano de México a través de la literatura, a través de la culinaria, a través de anécdotas, a través de historias. Entonces, ese libro que anuncié en primicia y que va a ser la primera depositaria, Reina Guadalupe Rodríguez, sin más vuelta que decir. Gracias, de verdad, un honor y espérenlo porque ahorita no dijo todo, ¿eh? Pero quién sabe, porque con tanto esto que conoce, yo sé que quizás también, a lo mejor hoy no lo dice, pero sobre la marcha nos tiene que traer un libro de recetas. Así que todo se puede esperar, todo podemos conocer, porque hay cosas que no sabíamos y sin embargo ahorita nos las has comentado. Entonces el potencial tuyo va fuerte y grande. Así que ahí hay un ejemplo, hay fotos que nos dicen que quizás nos traiga muchas más cosas y tela para más cortar aquí en el canal en Charlacón. Carlos Arturo, muchas gracias por estar aquí en Charlacón esta tarde, porque es una tarde para nosotros fresca, pero muy calurosa y afectiva y efectiva, que hemos logrado unir, ahora sí, que desde Monterrey, Nuevo León, México, hasta Colombia. Hasta Colombia. Y amigos, recuerden suscribirse, buscarlo como Jovis Now, y les va a salir directamente, los va a conducir hacia él y van a poder hacer todas sus preguntas. Este video, compártanlo para que más y más y más personas lleguemos hacia él, conozcamos más. Déjenos los comentarios también aquí en el canal, porque de todos esos comentarios, ya sea en sus redes sociales o aquí en Charlacón, se va a enterar y les va a contestar directamente. Aparte, recuerden que ya va a tener un poquito más de espacio para poder estar atento a cada una de nuestras preguntas. Así que
Los invitamos a suscribirse a sus redes sociales como Jovisnow o Jovisnow y también en CharlaCon, donde tranquilamente deja tus comentarios y tus reseñas y a la brevedad te serán contestadas. Gracias, Carlos Arturo Valencia, por este gran momento, por esta oportunidad de darnos a conocer más de lo que hay y de tus potenciales que dominas y que van a salir sacando, vas a traernos muchas más cosas y día a día nos vamos a enterar más de tus potenciales. Gracias, gracias y estaré siempre disponible. Gracias. Así que no nos despedimos porque vamos a tener más con Carlos Arturo Valencia, de muchas más cosas que nos va a traer. Así que recuerden suscribirse a tu canal en CharlaCon, donde vas a conocer a grandes personalidades que nos van a dar y nos van a decir cuál de uno de esos potenciales tú vas a ver. Quizás te nazca la idea de seguirlo, de seguir haciendo lo mismo que estos personajes, estos invitados nos traen y que conozcas no nada más de ese potencial que de inicio nos habían traído, sino de otros que sobre la marcha vas a ir conociendo. Gracias. A ti, muy amable, buena tarde y felicidades.